Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de la libreta de Irma? Yo soy Irma Gallo y en esta ocasión me acompaña el periodista Ricardo Mendoza Reséndez, quien acaba de publicar con la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ustedes lo verán al revés por el tema de la cámara, pero se llama Entre sopilotes, apuntes de un reportero policíaco. Y la verdad que esta conversación da para mucho, Ricardo, y me gustaría que comenzáramos por cómo es que te surgió después de toda una vida como reportero policíaco tú y de conocer a tantos colegas, cómo es que dijiste, bueno, es momento de hacer un libro sobre este tema, sobre este medio, sobre los compañeros, sobre cosas que a veces tampoco son tan agradables. A ver, cuéntanos. Así es. Primero, antes que nada, muchísimas gracias, Irma, por darme la oportunidad de platicar un poco sobre este trabajo periodístico, que como tú dices, es de alguna manera el resumen de toda una vida, pero no empieza, o el origen no es necesariamente ese. Fíjate que comienza con la necesidad de seguir contando historias. Historias que durante el transcurso de mi vida, y hablando más específicamente de la vida laboral, fui acumulando cosas que se me iban quedando, que me parecían que eran historias extraordinarias, tanto en las coberturas policíacas, yo empecé a reportear desde el 89 aproximadamente, y bueno, hasta hace 6 años estaba yo en las redacciones, diariamente, vivía unas jornadas como los periodistas las conocemos, jornadas en las que tú sabes a qué hora entras, pero no sabes a qué hora terminas el día. Y además, cuando eres reportero, y eso cualquier reportero te lo dice, cuando eres reportero, siempre eres reportero las 24 horas del día y permanentemente. Entonces inicia con esa inquietud de seguir contando historias. En realidad comienza con un proyecto que tenía su origen en plataformas, todas estas nuevas formas de comunicar como tú lo estás haciendo en este momento, que son tan valiosas, tan, tan oportunas, y créeme que tienen la oportunidad de llegar a muchísima gente. Antes no era posible por los canales tradicionales como se manejaban. Ahora, cuando empieza a surgir toda esta y que detona de una manera explosiva todas las redes sociales y las plataformas digitales, entonces fue cuando pienso en hacer algún trabajo que en principio te comentaba, era más un aspecto un tanto didáctico y de comunicar lo que yo quería platicar. Y lo pensé como pequeñas cápsulas o pequeñas notas o reportajes que fueran públicos, que fuera yo colgando en algunas redes sociales, en algún blog que tengo, pero conforme fueron creciendo las historias, créeme que fue un viaje realmente extraordinario. Quienes comparten conmigo la vida en el periodismo, saben perfectamente que cuando empiezas a jalar un hilo y te vas metiendo en una historia y es tan fascinante que, que fue tomando vida por sí mismo y fue tomando vida y fue tomando una estructura que al final me pareció que daba para un trabajo como el que se está publicando en un libro que la Universidad Autónoma de Nuevo León, además mi casa de estudios, me dio la oportunidad de eso. Yo les comentaba que en estos tiempos el tener un ejemplar impreso es ya de por sí, es un milagro, créemelo, a cómo está la economía, cómo está todo en general, una oportunidad extraordinaria de hacer eso. Entonces, bueno, se plantea de esta forma, se plantea como un libro, y créeme que en ese proceso fue, fue muy difícil transmitirle a mis compañeros que aparecen en las páginas de este libro, transmitirles esa idea, porque al principio, cuando yo llegaba con ellos y les explicaba o trataba de explicarles de qué va esta serie de reportajes, pues al principio como que no entendían, ¿no? Entonces me pasé muy buen tiempo para poder exponer de manera clara y correcta y que todos los compañeros que aquí me hacen el gran honor de contar sus historias,
me permitieron hacerlo. Entonces, créeme que es un trabajo gigantesco en cuanto a tiempo, empeño, eh, muchas emociones que se movieron precisamente en estas historias, porque además las historias empezaron siendo grandes, pero se hicieron mucho más grandes conforme fui documentando. Y es ahí donde incluso este, vuelve la sorpresa. Créeme que vuelve uno a sorprenderse con el trabajo del reporteo, con el decir, ¿cómo es posible que yo tenía una idea muy clara sobre este tema? Y resulta que conforme van hablando los protagonistas reales y voy viendo y teniendo los hechos y la realidad de lo que pudiera haber sido algún relato, algo más de ficción, ese tipo de cosas en las que la memoria de repente nos traiciona y recordamos y contamos cosas que en realidad, pues solo ocurrieron en nuestra cabeza, ¿no? Entonces, conforme voy descubriendo eso, créeme que fue un viaje realmente fascinante. Es un gran regalo que la vida me dio la oportunidad de tenerlo. Y para mí es algo grandísimo. Creo que mucha gente lo puede enfocar o puede pensar que se trata solo de historias periodísticas y no. Créeme que va mucho más allá, al menos en lo que a mí concierne. eh, Tiene que ver con gente que está hablando de su profesión, gente que ama y quiere su profesión de una manera adictiva como son los periodistas, los escritores en este lado de la vida. Entonces, habla de eso, de gente que ama tanto su profesión, que ama tanto ese trabajo, que lo convierten en su estilo de vida y que no se pueden desprender de él, como ocurre con los ingenieros, con los médicos, con los arquitectos, con cualquier oficio, incluso, porque no nada más son las profesiones, los oficios mismos. Entonces es gente que quiere mucho y gente que en algún momento va llegando a un punto de su vida en el que tiene que dar vuelta hacia atrás y hacer un análisis y entender que hubo en ese trayectorio, en ese subir a la cima o bajar a las cañadas, eh, hay muchas cosas que la vida va dejando y hay muchas cosas que, que deben de visibilizarse, sobre todo para las generaciones que vienen. Y es tanto los que, como vas hacia arriba, como vas hacia abajo. Y ese es creo que es un gran valor de este trabajo, de este libro, de esta compilación de testimonios en las que el reportero, hay mucha literatura obviamente, sobre el periodismo policíaco, sobre la novela negra, sobre todos estos eh, aspectos del periodismo. La gran mayoría, la inmensa mayoría tiene que ver con novela, tiene que ver con ficción. Y ese es un gran valor que tienen estas páginas, las letras que están escritas en estas páginas, porque son testimonios reales en el sentido de que vienen de la boca de los periodistas, quienes dan su cara, su nombre, y ellos lo hacen de manera directa, ¿verdad? Que esa es la gran diferencia con mucha literatura que existe de género y que más que nada se basa en la ficción y que, claro, tiene que ver con la herramienta para proteger la identidad, por seguridad, por muchos elementos. Pero entre sopilotes sí tiene ese gran valor, que son testimonios reales y además contados y de frente por parte de los periodistas. Ay, Ricardo, la verdad es que todo lo que has dicho me recuerda partes de la lectura que me gustaron mucho y que me parecen muy importantes. Y yo te quiero preguntar ahora el tema de por qué crees tú, bueno, tú lo escribes en el libro, tú pones cifras, etcétera, pero ¿por qué crees tú que durante mucho tiempo el reportero policíaco no solo fue el que más exponía, porque bueno, coberturas en la noche, donde estaban los delitos, los crímenes, sino el peor pagado y además había una especie de, no sé cómo decirlo, de desdén, sí, de desdén de algunos compañeros de otras fuentes, ¿no? Hacia el reportero policíaco. ¿A qué lo atribuyes esto? Había y hay, ¿eh? Sigue habiendo. De hecho, cuando platico
sobre este tema, lo primero que pregunto con mi interlocutor es, ¿conoces algún reportero policíaco? ¿Has platicado, has conversado con un reportero policíaco? Porque a partir de ahí es cuando puedes plantear muy bien los argumentos, porque si no, es difícil que lo entiendan. Si Yo eres sí, el es primero que conozco, ¿eh? Déjame decirte que okey, tú eres okey, el primero que yo conozco. okey. No, hombre, te invito, es genial la decimos nosotros, la flora y la fauna que existe en el mundo policíaco de los reporteros. El reportero policíaco, su personalidad, créemelo, y ese es en general, porque también es algo que trato de aclarar. Eh, Son historias puntuales de gente real, de gente que aparece con su nombre, pero créeme que cuando conoces las redacciones y conoces el periodismo policíaco y los reporteros policíacos, te darás cuenta que son historias que tienen nombre y rostro, pero que pueden ser en cualquier lugar del mundo, en cualquier redacción del mundo, en cualquier ciudad. Créemelo que así que quien lo lea se va a dar cuenta y quien conozca un poco el periodismo policíaco. ¿Por qué? Tratábamos de entender, porque también, y eso es lo que trato de hacer en este ensayo, y lo aclaro, sobre todo para vacunarme, ¿verdad? Porque después se puede pensar que estoy haciendo o que estoy incluyendo datos que son incuestionables o que son eh, em, ley. Y no, 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 yo lo que hago y lo trato de aclarar muy bien es en base a mis limitadas capacidades y experiencias, trato de hacer un análisis de lo que es el mundo periodístico policíaco. Entonces, en ese sentido, yo, en mi experiencia y la de mis compañeros que aparecen aquí, entendemos que esto es una cuestión añil, ¿verdad? Es una cuestión que viene con el mismo periodismo. En las redacciones, de repente tú entras y si vas a la sección de cultura, ves a los reporteros y muy mimetizados en, en ese tema. Ves a gente que obviamente que tiene las herramientas literarias y el conocimiento y la capacitación para hablar sobre el tema y para sobre todo vivirlo, porque te comentaba, el periodismo a final de cuentas deja, para muchos de nosotros, deja de ser un trabajo casi de inmediato y se convierte en una forma de vida, en un lo adoptas como tal y lo vives de esa forma, ¿no? Entonces, decíamos, híjole, es que el resto de los compañeros, los de cultura, pues bueno, se encargan de visibilizar y de reportear eh, esa parte de la humanidad que es tan que nos lleva a otros planos y por lo que sabemos que somos diferentes en el reino animal, ¿verdad? Y que nos lleva y que saca todo esto que como civilización consideramos bello, hermoso, las expresiones máximas que en ese sentido, que tienen que ver con el intelecto, que tienen que ver con el alma, más allá de las capacidades físicas. Si hablamos con la gente de deportes, pues bueno, el reportero le toca esa documentar y visibilizar todas estas hazañas y todo de lo que es capaz el ser humano en su aspecto físico, en su aspecto mental, en las emociones. Entonces, cada sección lo vas viendo y tú te das cuenta que forma parte de eso. Claro, el periodismo obviamente tiene, y en cada una de esas áreas tiene un componente que debe ser crítico, que forma parte de la esencia misma del periodismo y que lo explica como tal, si no, no sería periodismo. Pero volvemos, están en esos aspectos muy encumbrados. En cambio, el reportero policíaco, ¿cuál es? Y hablando del netamente policíaco, por eso yo preguntaba, de repente, a partir del 2011, 2013, surge una, una generación de reporteros
que entran a lo policíaco, pero que vienen de otro tipo de cultura, otro tipo de estructura, otro tipo de preparación. eh, son gente que incluso dentro de las redacciones tú pudieras pensar que son los más capacitados y los de mayor fortaleza, tanto en herramientas para desempeñar su trabajo. ¿Y por qué? Porque lo ameritaba eh, toda esta desgracia que empieza a ocurrir en cada rincón del territorio nacional. Con la guerra contra el narco Con de la que guerra contra el narco, exactamente, que es algo que es completamente extraordinario, es algo que es fuera de todo raciocinio y que es fuera de todo esquema que pudiéramos pensar. Por eso yo decía que en el libro, en este libro, lo que me enfoco es en la naturaleza de, no de ese periodista, ¿sí? Sino del que siempre ha sido periodista de la Nota Roja y al que le preguntan cuando ocurre todo esto, oye, tus mayores momentos de temor, y te garantizo que la mayoría, la gran mayoría de esos reporteros policíacos netos de toda la vida, no te van a decir que es cuando llegó el cártel del Golfo, cuando llegó el cártel de los Zetas, la nueva generación y que andaban en las ciudades. No, seguramente te van a decir, ¿cuándo? ¿Cuándo fue mi momento de mayor peligro, donde realmente temí? Pues cuando en un sábado por la noche, un viernes por la noche, me tocó ir a una de las colonias más marginales de la ciudad y había una guerra entre pandillas, eran 100 de un lado y 100 de otro. No había pistolas, no había bazucas, no había lanzagranadas, no había nada de eso. Había piedras, ¿sí? Y había botellas de vidrio quebradas, y era una lluvia de proyectiles de un lado hacia otro de la calle, y de una pedrada te matan, ¿sí? Entonces ahí es claro, cuando realmente sentí mayor temor. ¿Cuándo sentí mayor temor? No cuando revelé que el cártel del Golfo que hizo esto, no, 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 sino cuando me topé, publiqué una nota en la que a un vendedor de flores en un crucero lo detuvieron porque vendía marihuana y yo lo expuse, y a los 3 días salió y me lo topé en la calle y me andaba persiguiendo. ¿Por qué? Porque a esa persona le quitas todo, todo lo que tiene en su vida en cuanto al sustento. En cambio, los grandes grupos criminales que tienen otro tipo de lenguajes, tienen otro tipo de intereses, eh, les interesaba otro tipo de situaciones y controlar las plazas de otra forma. Entonces, de ahí va. El reportero policíaco se sumerge a lo más profundo, a lo más difícil que como humanidad y tanto como grupos, o sea, como familias, como individuos, tenemos, ¿sí? Todos pasamos por momentos de locura, todos pasamos por momentos de ansiedad, todos de pronto nos vemos envueltos en situaciones difíciles, incómodas, indecentes. Es muy difícil toda esa parte de la vida en la que después lo que menos queremos es acordarnos y pensar y recordar que sucedieron. Generalmente, tanto como individuos como familias, es luego cuando se dan todo este tipo de pactos de sangre entre familias y que sabes que ocurrió tal situación entre un tío y una sobrina y borra lo que nadie se entere, ya nadie se acuerda, escóndelo, esto nunca ocurrió, ¿sí? O sea, situaciones muy, 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 muy dolorosas y de menor dignidad como personas, pero que ocurren. Entonces claro, el reportero policíaco tiene que ir ahí claro. todos los días, chutarse ese tipo de reporteos, ese tipo de jornadas, escuchando, eh, Lo más sórdido, ¿no? De la bien, naturaleza humana. exactamente. Lo peor que Peor. como seres humanos tenemos, y ellos tienen que ir todos los días, no nada más a ver un caso, todo el tiempo, permanente, escuchando, así, recibiendo toda esta carga emocional, toda esta carga psicológica. Entonces, y ellos cada día tienen que regresar a las redacciones, redactar todavía, y bueno, eso es por lo que es tan difícil desarrollarse. El reportero policíaco en general, es, digo, para el resto de la gente, es cínico, es
grosero, es eh, puntilloso, o sea, híjole, es una personalidad que la mayoría de los reporteros policíacos desarrollan, con todas sus excepciones, por supuesto, ¿verdad? Entonces, esos son los reporteros que tratamos de reflejar en este libro y son los que nos prestan sus historias y son historias grandísimas, grandísimas. Me preguntabas por qué escribirlo, quizá también por una necesidad misma de, y lo digo en la introducción del trabajo, eh, quizá aunque no lo reconozca de manera clara y directa, seguramente hay también un, un asunto emocional, muy personal, de dejar el rastro de cada uno de nosotros en la actividad que realizamos. Mm, el periodismo policíaco es muy importante, el periodismo en general es muy, ha sido base para el desarrollo de las sociedades, lo es en este momento, y si no entendemos esta parte del periodismo policíaco que es justamente de lo que tú hablabas, de la parte más sórdida de la naturaleza humana, si el que se encarga de visibilizar todos nuestros demonios, nuestras hogueras, nuestros infiernos, y lo que decimos es, Sí. si una sociedad no es capaz de identificar y reconocer esas bestias, todo su bestiario, todos sus infiernos, sus demonios, si no es capaz de entenderlos y de saber que ahí están y recordar, híjole, muchas veces somos consumidos por ellas. Ese es el trabajo del reportero policiaco, que poco se ve, poco valorado está. Por lo mismo, en las redacciones se le considera el ciudadano de segunda o hasta de tercera, ¿verdad? También dijiste en un principio, y también está aquí en el libro, el cambio que hubo de reporteros policíacos, de estos viejos reporteros de la vieja guardia, que a veces ni siquiera habían estudiado periodismo, pero que vienen de un linaje, ¿no? De periodistas, que venían de un linaje de periodistas, y cuando llega la guerra contra el narco y cuando empiezan a llegar a las redacciones, a la sección policíaca, reporteros de otras fuentes, cuando se le empieza a ver a la sección policíaca ya como un tema de interés nacional, tal cual por la guerra del narco, y entonces empieza a exigir otro tipo de formación, incluso de los reporteros que ya estaban, y cómo afecta esto a muchos de ellos, ¿no? Ellos también lo cuentan aquí. Así es. Sí, fíjate, y eso ya es algo bien interesante que seguramente alguien debe tomar como estudio, como caso de estudio a nivel nacional, es a nivel mundial, pero a nivel nacional sería interesante conocerlo. No todas las redacciones pudieron apostarle a eso porque era elevar nóminas, elevar muchas cosas que tendría que tener que ver. Sí, efectivamente, yo lo que considero dentro de mi experiencia es que hay grandes cambios que se dan en el periodismo policíaco y son los que se analizan en este libro y a la sombra o a la luz, mejor dicho, de esos cambios es como mis compañeros narran con sus experiencias en base a sus perfiles y a sus hojas de vida, eh, dan cuenta clara precisamente de estos cambios. Sí hay cambios bien importantes, eh, pero, okey, en términos generales, sí se da un cambio muy fuerte y se permiten otro tipo de de herramientas literarias dentro del periodismo policíaco. Y lo trato de dejar muy claro, ¿verdad? Porque habrá quien diga: "Oye, espérame, pues no, digo, el periodismo, digo, la novela policíaca, pues existe desde hace 40, 50 años, 60 años". Sí, 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 pero yo lo que estoy hablando es cómo aterrizan a las redacciones diarias de los periódicos principalmente, y después de ahí se van hacia otros medios, en radio y televisión, ¿verdad? En términos masivos y generales y cotidianos, ¿verdad? ¿Será esa necesidad de que el reportero policíaco tome mayores herramientas? El simple hecho de cómo contar las historias ahí cambia totalmente. Y bueno, es una etapa muy interesante del periodismo a nivel mundial y obviamente aquí en México
que es lo que nos corresponde. Es extraordinario, extraordinario, créeme, Maco, cómo ocurre esta transformación. Yo explico que yo llego a una redacción en la que estaba en pleno crecimiento y era una redacción en la que había dos reporteros o tres reporteros, creo, y el editor y su suplente que entraba de emergencia, ¿verdad? Y de repente llegamos a hacer una redacción en la que había 15, 16 reporteros, 5 editores, más los del turno nocturno, y con toda esta capacitación, al menos a mí me correspondió, tuve la fortuna de estar en un medio de comunicación que le invirtió muchísimo, así, pero muchísimo a lo que era la capacitación. De hecho, yo explico yo mismo, llego a la redacción policíaca eh, como parte de esta intención de meter otro tipo de elementos a los análisis. Yo había tenido una formación académica en ciencias económicas, iba a la redacción, pensé que iba a entrar a negocios, al área de financiera como reportero financiero, y cuando llego, no, te vas a la policíaca. Y yo, pero ¿por qué a la policíaca? Dijo, no, no, sí, porque lo que necesitamos es alguien que analice datos, alguien que pueda ver los números, que haga cruces estadísticos y todo esto. Entonces, esa forma, y estoy hablando del 90 cuando llegó a esa redacción, desde entonces traían esa intención. ¿Qué era lo que hacían antes? Pues bueno, cuando tenían números, lo pasaban al área o a la sección de negocios y esta sección se encargaba de hacer los análisis, se los regresaba. No, 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 decían, no, 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 necesitamos a alguien de aquí de adentro. Entonces, es un gran, aunque pareciera algo quizá intrascendente para la mayoría de las personas, en realidad era un gran paso dentro de las redacciones en esta intención de profesionalizar y de meter más herramientas eh, eh, que fortalecieran esas notas, esa información que se daba al lector. Entonces, está muy, muy interesante toda esa etapa en la que se profesionaliza mucho. Después viene toda esta debate que sí hay que aclararlo, ¿verdad? A partir de los últimos años llega la guerra contra el narco. Es muy difícil, ahí se revalora realmente. Es cuando en realidad yo te podría decir que se revalora el, el, el trabajo del reportero y la importancia del reportero policíaco. Es justo en ese momento, pero antes, híjole, algunos daban oportunidad, intentaban, pero es hasta entonces cuando realmente se da algo fuerte. Desafortunadamente, tras la guerra contra el narco, pandemia y todo lo que ha estado ocurriendo, para las redacciones ha sido muy difícil sostener este ritmo de capacitación y de entrenamiento para los reporteros. Es difícil, en ese sentido, y ahora vivimos una etapa justamente lo contrario, que es lo que advierten muchos de estos reporteros, y es que desafortunadamente, así como comentábamos ahorita, Irma, que tu espacio es tan valioso, tan oportuno y tan necesario, desafortunadamente también en el lado B de este boom digital y de plataformas y de redes, también hay aspectos que sí se deben de cuidar, como es el que se advierte, el surgimiento de infinidad, o sea, una cantidad enorme de reporteros, de nuevos reporteros policíacos, pero que no tienen preparación absoluta, 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 y Nada de que formación, nada. y no tienen la intención además de hacerlo, ¿verdad? Yo sé, lo hay en todas las áreas. Híjole, ¿qué diferencia hay entre el reportero policíaco al de otras secciones? Bueno, esa es una muy grande y tiene que ver con que en estos tiempos, en la última década, eh, cuesta vidas. Ese es el asunto. Ese es el asunto. Eh, el reportero policíaco que actúa de manera fallida, incorrecta, pues las consecuencias de esos actos pueden ser bastante serias e incluso en algunos casos pueden ser trágicas. Hablábamos sobre esta situación de las fake news que, que muchas veces se pueden dar por intención o incluso por una cuestión de fallas en coberturas. Creo que a todos nos ha pasado de repente equivocarnos, por supuesto, y nos seguirá pasando, pero las equivocaciones
en un periodista policíaco pueden ser De más vida o costosas muerte, en tal cual. términos sociales. Exactamente, imagínate de repente reportar que hay y por qué ocurrió, de repente surgen cantidad enorme de cuentas de redes sociales donde eh, hay una balacera en tal colegio o en tal lugar o en tal centro, centro comercial, y a partir de entonces surgían una serie de movilizaciones de vialidad que ponían en riesgo a mucha gente y llegaron a ocurrir accidentes muy serios precisamente por eso. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas son importantes en entenderlas y, y eso es otro aspecto, por ejemplo, que yo comentaba o que yo comento en el libro. Decía, primero, el entender que como sociedad, como sociedades, como individuos y como familias, eh, tenemos la obligación de reconocer y de conocer todos estos aspectos negativos que tenemos, no esconderlos y dejarlos ahí como si nunca hubiera ocurrido. Eh, pero también es importante como sociedad, en plena era del conocimiento, en plena era de la información, que las generaciones que ya tenemos un buen de años, bueno, no lo olvidemos y que las nuevas generaciones también lo entiendan. Y es esta parte de la transmisión del conocimiento y de los hechos. A final de cuentas, el periodismo en todas sus facetas, la literatura también tiene ese aspecto de la transmisión del conocimiento, ¿no? Que es una gran responsabilidad que se tiene. Y bueno, entender, creo que en la medida en que se entiende el valor del periodismo policíaco, no por sí, no más allá de los profesionales del periodismo que lo desempeñan, sino por precisamente todos estos aspectos de los que hablamos, ¿no? De lo que significa y lo que le toca desvelar al periodismo policiaco. Bueno, en esa medida creo que podremos entender y manejar más la cantidad infinita de información que tenemos en las redes que cualquier persona a la mano con su teléfono puede acceder. Bueno, cualquiera que pueda acceder a un teléfono de este tipo. Entonces, creo Ajá, que sí es bien importante. Por eso creo que este es otro de los valores que tiene un, este un libro. trabajo como este. Exactamente. Eso es al menos lo que aspiramos. No, Créeme. se logra totalmente. Yo te agradezco mucho esta entrevista, se nos acaba el tiempo, pero muchas gracias. Ricardo Mendoza Reséndez, entre sopilotes, apuntes de un reportero policíaco publicado por la Casa Universitaria, Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchísimas gracias. Mucha suerte, Ricardo, y pues ya lo pueden conseguir en la página de la universidad y en muchas librerías. Mucha suerte, Ricardo. Muchas gracias. Al contrario, ojalá que le den oportunidad a estas historias. Créanme que son grandiosas, grandiosas. Maravillosas. Y te agradezco muchísimo, de verdad, muchísimo la oportunidad de hablar. Yo a ti, Un gracias. abrazo.